Ya, ahora estoy grabando. ¿Ven bien la clase? Sí, profe. Ya. Vamos a revisar hoy día algunos aspectos que son importantes, sobre todo relacionados con la química orgánica, y que se refieren a la isomería de los compuestos de carbono. A pesar de que la clase va más allá del el enfoque por el cual se las estoy haciendo, y ya les voy a explicar eso, en realidad el término o el final de un curso de química orgánica, a un final de un curso de química orgánica, perdón, no le puede faltar el análisis de lo que vamos a hacer ahora. Cualquier duda que tengan me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bien, esto es simplemente una definición, pero es importante para introducir el tema. En química orgánica, los isómeros son moléculas con la misma fórmula química, pero diferente fórmula estructural. La fórmula global es básicamente la misma. Cuando me refiero a fórmula química, les estoy hablando de la fórmula global. Eso significa la composición de átomos. Por ejemplo, cuántos átomos de carbono, cuántos átomos de oxígeno, si tiene, cuántos átomos de nitrógeno, si tiene. A eso uno se refiere con la fórmula química global, ¿ya? Lo que está dicho arriba significa que básicamente los isómeros van a contener el mismo número de átomos de cada elemento, pero con diferente disposición de sus átomos en el espacio. Y de acuerdo a esto, ustedes pueden establecer una clasificación de lo que son los isómeros. Pero antes un poquito, con respecto a esta idea que está puesta acá, los isómeros no van a compartir necesariamente propiedades similares, propiedades químicas similares, a menos que tuviesen los mismos grupos funcionales, ¿ya? Eso es importante de agregar. Y aquí yo les muestro una clasificación muy general de los isómeros. Dependiendo de muchas veces de la autora, y esto hay ciertas variaciones. Esta tabla esta figura se las estoy mostrando porque a mí me gusta, me satisface. Sin embargo, hay otros tipos de clasificaciones. Sin embargo, en general, la mayor parte de los autores dividen a los isómeros en dos grandes grupos. Los que son llamados isómeros estructurales, que se clasifican básicamente en decadena, posición y función. Y el otro grupo, que es el que más me interesa a mí, con ustedes para esta clase, porque se refiere, toca un tema que es muy relevante, que va a ser muy relevante para ustedes después en bioquímica. Ya, fíjense que la estereoisomería que aparece acá da cuenta realmente de la distribución de los distintos grupos químicos en el espacio. Se subdivide en dos grandes grupos: los enantiómeros y los diastereoisómeros. Ahora ya vamos a definir lo que son los enantiómeros, pero fíjense que los diastereoisómeros aquí se están subdividiendo también, y aparece la isomería cis-trans, y aparecen una serie de moléculas que reciben el nombre, o mejor dicho, una serie de isómeros que reciben el nombre de conformeros. Ya vamos a hablar de esto, y dentro de los conformeros, los llamados rotámeros, que tienen que ver con la rotación de los enlaces simples. Ahora, les voy a dejar una idea en la cabecita con respecto a los diastereoisómeros, y por favor les voy a pedir que la recuerden, aunque no la vamos a ver inmediatamente. Los diastereoisómeros son todos aquellos isómeros que no son enantiómeros. Obviamente, para entender esto, tenemos que ver qué son enantiómeros. Pero primero que nada, les voy a mostrar esto de la primera parte muy rápidamente, porque en realidad
uno nunca puede decir que cierta materia, que una determinada materia no tiene importancia, pero tiene más importancia para nosotros la segunda parte. Bueno, esto ya se los mostré, entonces hay dos tipos de los isómeros en general, la clasificación, se van a dividir en estructurales y los llamados estereoisómeros, ¿ya? Que son los que están ubicados en el segundo grupo que les mostré. A ver, ¿qué son los isómeros estructurales? Los isómeros estructurales van a ser moléculas que tienen la misma fórmula global, pero distinta estructura, ¿ya? Esto parece obvio, pero hay que analizarlo con un ejemplo. Entonces los isómeros estructurales van a diferir en la forma en que los átomos se unen dentro de la molécula. Y aquí inmediatamente les muestro la clasificación. Se clasifican en de cadena, posición y función. Y ya vamos a hablar de lo que implica cada uno de estos términos. Finalmente, yo quise introducir, aunque a veces lo dejan afuera, un tipo de isomería que recibe el nombre, como aparece acá, un tipo de isómeros que reciben el nombre de metámeros. Ya, y al final les voy a mostrar por qué los pongo afuera de esta clasificación de cadena, posición y función. Hablemos de los de cadena, o esqueletos llamados también. Los isómeros de este tipo van a ser aquellos que tienen los componentes de la cadena acomodados en diferentes lugares. Esto implica que las cadenas carbonadas son distintas, presentando básicamente un esqueleto o estructura diferente. Básicamente aquí estamos hablando de lo que se refiere a la disposición de los átomos de carbono en la cadena, lo que se refiere a la estructura de este compuesto o de esta fórmula global, que puede variar de lineal a ramificada. Cuando hablamos de hidrocarburos, acuérdense que los dividimos en alifáticos y aromáticos, y se les comentó que en los alifáticos uno podía generar estructuras de tipo lineal y también estructuras de tipo ramificada, y esto es lo que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula global C5H12, y en esta fórmula global C5H12 ustedes pueden generar varios isómeros. Primero el pentano, que en la literatura, o mejor dicho, que en la nomenclatura común, recibe el nombre de N-pentano, que es la cadena lineal, la no ramificada, y pueden generar también isómeros de cadena ramificada. Aquí tenemos, por ejemplo, el metilbutano, llamado también isopentano, que sería su nombre común, ¿no es cierto? Todos estos dos son C5H12. Además, podría mostrarle en este grupo el dimetilpropano, llamado también neopentano. El neopentano es el nombre no yupa, ¿no es cierto? El dimetilpropano sería este. Y obviamente aquí no les puse numeración porque existe un solo dimetilpropano. No necesitan numerar. Podríamos colocar 2,2 dimetilpropano, pero no podríamos escribir otro isómero como este que llevara a confusión. Pero bueno, lo que me interesa son, y recalco que estos tres tienen la fórmula global C5H12. Después tenemos, bueno, aquí hay otro ejemplo, les muestro el butano, que tiene una fórmula global C4H10, llamado también N-butano. Recuerden, por si acaso se les olvida, que el término N indica en la literatura común aquel hidrocarburo alifático que no está ramificado. Y un isómero de este podría ser el isobutano o metilpropano. También lo podríamos llamar 2-metilpropano, pero no es necesario colocar el 2 porque no existe otro metilpropano en realidad.
Si ustedes cambian la posición de este carbono, se transforma en butano. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Parece que no. Sigo adelante. No, profe. Hablemos de la isomería de posición. En la isomería de posición, lo que cambia es la posición en el cual el grupo funcional está unido a la cadena principal. Entonces, la van a presentar aquellos compuestos que poseen el mismo esqueleto carbonado, pero en los cuales el grupo funcional ocupa diferentes posiciones. ¿Ya? Entonces, un típico ejemplo de un isómero de posición sería aquellos que tienen fórmula global C5H12O, y me estoy refiriendo a los alcoholes específicamente. Lo que yo les voy a mostrar ahora son todos alcoholes donde cambia la posición del OH. Tenemos en este caso, tenemos el 1, el 2, el 3 pentanol. Existe una costumbre, y voy a ser bien franco con ustedes, a mí no me gusta mucho porque puede llevar a confusión, de no colocarle numeración al OH en la posición 1. Esto es válido también para otras funciones orgánicas. Y de repente ustedes se deben haber dado cuenta de esto cuando veíamos los ejercicios. Hay una cierta tendencia en que cuando la función principal, en este caso el alcohol, está en posición 1, no se coloca el número. Pero a mí no me gusta mucho eso porque, sobre todo para estudiantes como ustedes, que, bueno, varios de ustedes probablemente en el colegio vieron estas cosas, pero hay otros que no. Entonces yo creo que es necesario indicar el número en el cual, en este caso, el grupo H está sustituyendo. Bien. Hablemos ahora de la isomería de grupo funcional. Obviamente, en este tipo de isomería, la distinta conectividad de los átomos dentro de la molécula va a generar diferentes grupos funcionales en la cadena. Entonces, fíjense que aquí, bueno, obviamente va a variar el grupo funcional, pero se trata de conservar el esqueleto carbonado. Y aquí les muestro yo un ejemplo, C6H12. El ciclohexano cabe o se ajusta a esta fórmula global. Esto sería un alcano cíclico, ¿no es cierto? Y fíjense que lo que vamos a hacer es cambiar la función, vamos a pasar de alcano a alqueno. Este es el 1-hexeno. El 1-hexeno se ajusta también a la misma fórmula global C6H12, pero obviamente aquí la función es distinta. Estamos hablando de un cicloalcano y aquí estamos hablando de un alqueno, ¿ya? Entonces, en este tipo de isomería, lo que va a variar es la función. Bien. Me permití agregar en esta parte los llamados metámeros, porque a veces surgen confusiones, así que deseaba hacerlo más explícito con respecto a lo que son propiamente tal los metámeros. Los metámeros son compuestos que tienen igual fórmula global, igual función, pero cambia la distribución de los radicales en torno a la función. Entonces se diferencian de los isómeros de función, del grupo funcional. ¿Por qué? Porque aquí mantenemos la fórmula global, la función orgánica, pero lo que cambia es la distribución de los radicales en torno a esta función. Por ejemplo, aquí les muestro yo, creo que es una amina, obviamente, cuya fórmula global es C2H7N, C2H7N. Y aquí tenemos la dimetilamina, y como metámero les puse la etilamina. Fíjense que la función no cambia, pero lo que estamos cambiando es la distribución de los átomos dentro de la cadena. Por lo tanto, estos no se ajustan necesariamente
a ninguno de los tres grupos que vimos anteriormente, ¿ya? Por eso que los llamados metámeros muchas veces se agregan como un grupo aparte. Creo que tengo otro puesto acá, sí. Fíjense que aquí tenemos la fórmula global C3H6O2, y aquí les puse un etanoato de metilo, un éster. Por lo tanto, el que viene también tiene que ser un éster, pero va a ser un éster distinto, porque hemos cambiado la distribución de los átomos en la cadena. Este es el metanoato de etilo. Ambos son ésteres, sin embargo, son metámeros, porque lo que estamos modificando es la distribución de los átomos de carbono dentro del grupo funcional, ¿ya? Yo sé que esto en algún momento a algunos de ustedes les puede servir, porque este término aparece, el término metámero suele aparecer, ¿ya? Quería terminar esta parte hablando un poquito de la tautomería. Ya hablamos de los tautómeros cuando les mencioné la tautomería cetoenol. En realidad eso lo hizo el profesor Aldo Solari. Y él les mostró un caso de dos tautómeros. No me deben confundir la tautomería con lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, para explicar ciertas reacciones químicas, como por ejemplo la generación de se me fue la palabra, se me fue el nombre. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, cuando hablábamos del benceno, el benceno generaba dos arreglos de los anillos aromáticos dentro del benceno, ¿no es cierto? Y hablábamos de resonancia, no me confundan la tautomería con la resonancia, porque son cosas diferentes, ya son cosas bastante diferentes. Los tautómeros van a ser isómeros estructurales de una misma sustancia química que se interconvierten espontáneamente entre sí, aún estando pura. Y eso es lo que pasa con la forma ceto y la forma enol, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la tautomería ustedes pueden determinar un valor de una constante de equilibrio químico que dé cuenta de cómo se modifica la estructura. Y la tautomería básicamente, lo que ustedes van a encontrar en este tipo de isomería es la migración de un grupo de átomos o un átomo. Y el ejemplo típico es la tautomería cetoenol. Fíjense que aquí tenemos la forma ceto y la forma enol. Ambas están en equilibrio. Lo que pasa es que en la mayor parte el predominio de la forma ceto por sobre la forma enol cuando se alcanza el equilibrio define una constante de equilibrio bastante grande para la razón forma ceto, forma enol. Y aquí les muestro yo algunos ejemplos. Fíjense que aquí les muestro la forma ceto de este compuesto que es metanal versus la forma enólica. Y fíjense que en este caso el tautomerismo o el intercambio, no les dije acá una cosa bien importante, que estamos modificando acá, se me había ido. En la forma ceto es esta, y en la forma enólica lo que estamos haciendo es mover este hidrógeno desde esta posición, o sea, desde el carbono alfa al oxígeno. Y cuando uno hace esto, crea un doble enlace acá. Y el enol se caracteriza por tener un grupo alcohol unido a dos carbonos que están a su vez unidos por un doble enlace. ¿Ya? Y ahora sí les muestro esto. Aquí tenemos la forma ceto y la forma enólica del metanal. Y ustedes se pueden dar cuenta de que uno de estos hidrógenos cambia de posición y se deposita sobre el oxígeno. Ahora, en este otro caso tenemos la dimetilcetona, donde ocurre lo mismo.
uno de los hidrógenos cambia de posición, se deposita sobre el oxígeno, lo que desplaza, lo que mueve el doble enlace a esta posición. Ahora fíjense que en la forma ceto predomina generalmente por varios órdenes de magnitud sobre la forma enólica. Fíjense el valor de esta constante de equilibrio, 6,7 por 10 elevado a la menos 7. Eso significa que el equilibrio está muy, muy desplazado hacia la forma ceto. Lo mismo pasa con el grupo funcional cetónico. El equilibrio, de nuevo, está muy, muy desplazado hacia la forma ceto. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora? No, profe, todo bien. Ya, qué bueno. Ahora vamos a hablar del segundo gran grupo, que es el que más nos interesa a nosotros en este curso, ¿ya? Fíjense que hablemos en general de estereoisómeros. ¿Qué son estereoisómeros? Los estereoisómeros son, bueno, o los vamos a definir como aquellos isómeros donde lo que cambia en la disposición, y hablamos de disposición geométrica de los átomos y grupos funcionales en el espacio. Fíjense que aquí yo les estoy diciendo que la estructura de los enlaces es la misma, pero la posición geométrica de los átomos y de los grupos funcionales en el espacio difiere. Entonces aquí nos estamos ocupando de una cuestión que es importante en química orgánica y también en bioquímica y en otras ramas de la biología, porque se refiere a la posición, a la disposición espacial que tienen los grupos funcionales en torno a un determinado carbono, por ejemplo, si estamos hablando de química orgánica, obviamente. Tienen fórmulas moleculares idénticas, ¿ya? Y sus átomos presentan la misma forma de la cadena, los mismos grupos funcionales y sustituyentes, esto es bien importante, pero la disposición en el espacio es distinta. Lo que cambia entonces es la orientación espacial de los átomos. Y los estereoisómeros se clasifican en dos grandes grupos. En enantiómeros, donde los diferentes isómeros son imágenes especulares, no superponibles entre sí, ya vamos a explicar lo que es eso. Y en diastereoisómeros, me cuesta la palabra de repente, diastereómeros, que son isómeros que no son superponibles entre sí, pero tampoco son imágenes especulares el uno del otro. Es decir, no son enantiómeros. Entonces, todo lo que no es enantiómero va a ser diastereoisómero. Y ahora vamos a explicar lo que es un enantiómero. Fíjense que el término enantiomerismo o los isómeros llamados enantiómeros aparecen cuando ustedes tienen un carbono asimétrico. Entonces, en esta parte de la materia, ustedes se van a fijar en un determinado carbono, porque es en torno a ese carbono que se va a generar la isomería. Fíjense que aquí tenemos un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, ese carbono es un carbono asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Porque al tener 4 sustituyentes distintos, desaparecen obviamente los elementos de simetría. Cuando un carbono tiene 2 sustituyentes iguales, supónganse que aquí aquí en vez de un grupo amino hubiese un grupo carboxilo, ahí se generaría un elemento de simetría, y esta cosa ya no generaría este tipo de isomería. O sea, cuando hay simetría, no hay enantiomerismo. Y esto es bien importante que lo capte. Aquí les he puesto yo 2 enantiómeros,
son imágenes especulares el uno del otro. Cada uno de ellos tiene en torno a este carbono 4 sustituyentes distintos. Entonces se generan estos dos isómeros que vamos a llamar enantiómeros, que son imágenes especulares, pero no se pueden superponer entre sí. Traten de tomar este compuesto o cualquiera de los dos y traten de superponerlo sobre el otro. Si ustedes hacen ese ejercicio mental, resulta que cuando van a tratar de superponerlo, el COOH de este les va a quedar acá y el amino de este otro les va a quedar arriba. Entonces, fíjense que aquí tenemos los dos enantiómeros sostenidos por dos manos, la mano derecha y la mano izquierda, y esto no es casual. El enantiomerismo se relaciona, tiene relación con este asunto de la mano derecha y la mano izquierda que les voy a explicar en un momento. Pero hablemos primero de cómo podemos diferenciar los enantiómeros. Es difícil diferenciarlos porque los enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas. O sea, ustedes toman este isómero y este otro isómero y van a tener exactamente las mismas propiedades físicas con excepción de una propiedad, que es la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Yo no sé si ustedes han visto, bueno, en general entonces, insistiendo un poco en esto, el enantiomerismo se caracteriza por la ausencia de elementos de simetría, por ejemplo, planos de simetría, ejes de simetría, centros de simetría, y la presencia de uno o más carbonos asimétricos, llamados también quirales. Y quiral, en griego, era el nombre que se le daba a la mano. ¿Por qué? Porque las dos manos, la derecha y la izquierda, tienen este carácter enantiomérico. Ustedes son imágenes especulares, pero no las pueden superponer una sobre otra. Para hacer eso en la práctica es imposible. La mano izquierda y la mano derecha son imágenes especulares y no las pueden superponer. Entonces, esta palabra quiral que apareció acá se relaciona con esa idea, con el hecho de que la mano izquierda y la mano derecha no son superponibles, ¿ya? Ahora, hablemos un poco de este fenómeno físico de desviar el plano de la luz polarizada. Chiquillos, yo no sé si ustedes vieron esto en sus cursos de física, porque muchos de ustedes tienen física, pero voy a tratar de ser lo más simplista posible porque no tengo además tiempo para hablar de esto con mucho detalle y creo que tampoco es demasiado necesario. Resulta que la luz vibra en infinitos planos. La luz bueno, aquí está descrita la luz como una onda, y con respecto a un eje está vibrando en diferentes planos, ¿no es cierto? Ahora, existen ciertas sustancias que son capaces, cuando la luz las atraviesa, de filtrar la luz y dejar un solo plano de vibración y eliminar el resto. Entonces, si ustedes disponen de un cristal como este, ustedes van a seleccionar un solo plano de vibración de la luz. Esta es la luz polarizada, la luz llamada circularmente polarizada. Ahora, ustedes se enfrentan a este fenómeno todo el tiempo. Me imagino la mayor parte de ustedes, espero, ustedes mismos o su familia, alguien en sus familias tiene un auto, ¿no es cierto? Y ustedes han visto alguna vez esos vidrios oscuros y alguien le dice, es que es un espejo, perdón, es un vidrio polarizado. Entonces, se ve
como este tipo de material no deja pasar la luz, o deja pasar, mejor, filtra la luz dejando un solo plano de luz, un solo plano vibracional de luz, ustedes ven más oscuro. Pero bueno, lo importante acá es que si ahora ustedes construyen un aparato que tenga un filtro de polarización, y este filtro ahora lo dirigen sobre la solución que contenga un enantiómero de los dos, la luz va a ser, este plano de polarización va a ser desviado en un cierto ángulo, que vamos a llamar alfa. Entonces, resulta que los dos enantiómeros, cuando se generan, uno de los enantiómeros, uno de los isómeros llamados enantiómero, tiene la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada hacia la derecha. Y ese va a recibir el nombre de dextrógiro. Se suele abreviar, se coloca una D minúscula entre paréntesis, o también se puede colocar un signo más. Entonces, cuando ustedes vean esto delante del nombre de un compuesto, significa que este compuesto tiene la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada hacia la derecha. El otro enantiómero, el otro isómero, que desvíe la luz polarizada hacia la izquierda, lo vamos a llamar levógiro, que se abrevia como L mayúscula, L minúscula entre paréntesis, perdón, o un signo menos también entre paréntesis. Entonces, de estos dos enantiómeros, cuando uno logra separarlos, uno va a desviar el plano de la luz polarizada hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, pero lo importante es que el valor absoluto de desvío es el mismo. El valor absoluto del desvío de la luz es el mismo, y esto se los muestro acá. Bueno, esta propiedad física recibe el nombre de rotación específica, y en los laboratorios tienen algunos aparatos que permiten medir esta rotación específica. ¿Ya? Se me había ido algo acá. No, está bien. Ya, entonces, es que después aparece esa diapositiva. Entonces repito, esta idea es bien importante. Ambos enantiómeros desvían la luz polarizada en el mismo valor absoluto, pero uno lo hace hacia la izquierda y el otro lo hace hacia la derecha, cuando están separados, obviamente. ¿Ya? Y uno puede medir esta propiedad que se llama rotación específica en relación al ángulo de desvío del plano de la luz polarizada. Esto indica la temperatura a la cual se hace la medición, y además ustedes tienen que especificar la longitud de onda que están utilizando para hacer esta medición. Esto permite determinar la rotación específica de un determinado compuesto. Bien. Bueno, esta cosa de la quiralidad ya se los había introducido. Resulta que la quiralidad sería esta propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular. Y el primer objeto quiral que viene a la mente son las manos. Recuerden que en griego el término quiral se relacionaba con estas manos, ¿no es cierto? Que siendo imágenes especulares no se pueden superponer. Por lo tanto, estos serían, si las manos fueran compuestos químicos, serían enantiómeros. Bueno, y aquí está mencionado lo que ya les he dicho varias veces. ¿Dudas de esto, chiquillos? ¿Ninguna? La profe. Ya. Bien, vamos a complicar un poquito esto ahora. Fíjense que aquí tenemos un compuesto que es quiral. Este carbono tiene 4 sustituyentes distintos. Por lo tanto, genera su imagen especular, no superponible. Y aquí les muestro que, bueno, trato de mostrarles con esta figura, que está sacada del Leninger,
que es un texto de bioquímica más que de química. Fíjense que tomamos este compuesto, lo tratamos de rotar, eh, y fíjense que si uno trata de superponerlos, dejando el B y el X hacia atrás, el I y el A son iguales. Lo que estamos haciendo aquí es tomar la imagen especular y ponerla acá. Esta entonces es la imagen especular. Perdón, es el mismo compuesto. No, no es la imagen especular. Es exactamente el mismo compuesto. Aquí está la imagen especular, ¿ya? Entonces, estos dos compuestos ustedes no los pueden superponer. Tomen el compuesto, traten de sacar la imagen especular de acá, traten de rotarla y se van a dar cuenta de que no, siempre van a haber dos sustituyentes que no van a poder encajar, que no van a poder superponer. Ahora, cuando tenemos dos sustituyentes iguales, se rompe la quiralidad. O sea, ya este compuesto puede generar una imagen especular, pero son exactamente el mismo compuesto. Eso significa que cuando aparecen dos sustituyentes iguales, aparece un elemento de simetría que hace que este compuesto no posea un enantiómero. No posea un enantiómero. Resumiendo, entonces solo ustedes van a tener enantiomerismo cuando el carbono sea asimétrico o quiral, que tenga 4 sustituyentes diferentes. Los dobles enlaces también rompen el enantiomerismo, porque los dobles enlaces generan un nuevo eje de simetría. Por lo tanto, los carbonos con dobles enlaces no pueden presentar el fenómeno de generar enantiomerismo, o sea, dos isómeros, con las características de las cuales hemos hablado, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado de los enantiómeros. Ustedes ya saben lo que son enantiómeros. Hablemos un poquito de lo que son los diastereoisómeros. Van a ser aquellos isómeros que entran dentro de la categoría de estereoisómeros o isómeros ópticos. El término estereoisomería se funde con el término isómeros ópticos, pero que no van a ser imágenes especulares el uno del otro. Y aquí aparecen, y estos compuestos van a tener distintas propiedades físicas y también van a tener distintas reactividad química, distintas propiedades químicas, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando uno se refiere a este término diastereoisómeros, uno puede tratar de describir esto, que dice, son pares de isómeros que tienen configuraciones opuestas en uno o más centros quirales, pero no son imágenes especulares entre sí. Eh, Esto que estoy indicándoles ahora puede ser un poco complicado para ustedes, porque estamos introduciendo un grado de dificultad. O sea, ya no estamos hablando solo de un carbono, estamos hablando de un compuesto que tiene dos carbonos, donde cada uno de esos carbonos es asimétrico. Y en algunos casos, ya se los voy a explicar con detalle, ustedes pueden tener un enantiómero, pero en otro caso no, ¿ya? Entonces, la complicación que vamos a introducir ahora para hablar de diastereoisómeros, en general, es que estamos hablando de compuestos que tienen dos carbonos asimétricos. Dos compuestos con dos, o un compuesto con
dos carbonos asimétricos, no tiene por qué tener un enantiómero. Pero sí puede tener un diastereoisómero, pero eso se lo voy a explicar en un momento. Antes de seguir con esto, hablemos un poco de la proyección de Fischer, porque esto nos va a servir para escribir o dibujar las familias de compuestos con carbonos quirales. Fischer, que era una persona extraordinariamente inteligente, probablemente el mejor químico del siglo XIX y principios del XX, alemán, cuando la química, cuando los alemanes eran los reyes de la química, resulta que trató de definir una manera de mostrar esta idea de los carbonos quirales y su asimetría, de manera de poder representarlo en un plano, porque cuando uno dibuja, no dibuja en el espacio, dibuja sobre un papel o dibuja sobre una hoja plana de un computador, ¿no es cierto? Aquí tenemos este compuesto que tiene 4 sustituyentes distintos, o sea, es quiral. Me han hecho bastante esta pregunta, así que me voy a adelantar. Este carbono es quiral porque tiene 4 sustituyentes diferentes. Tiene un grupo etilo, tiene un grupo metilo, tiene un cloro indicado con amarillo y tiene un hidrógeno. Y se llama 2-clorobutano. Ahora, si nosotros tomamos esta conformación, y cuando me refiero a conformación, me refiero a cómo están los sustituyentes ordenados en torno al carbono, el carbono asimétrico, resulta que uno puede rotar esta cosa y dibujarla de esta manera, donde el grupo etilo y el grupo metilo están hacia atrás del plano de la pizarra. Yo tengo la costumbre de hablar de la pizarra, pero sería la pantalla del computador, y los sustituyentes hidrógeno y cloro están delante del plano de la pizarra. Entonces, pasamos de esta forma a esta forma. Y Fischer la simplificó aún más. La dibujó como una cruz. La dibujó como una cruz. Entonces, fíjense que aquí el cloro queda hacia la derecha. Entonces, cuando el cloro, según esta configuración, quede hacia la derecha, estamos hablando de este enantiómero. Y si el cloro lo pusiéramos hacia la izquierda, en una configuración de Fischer, igual a esta, solo que el cloro va a estar a la izquierda y el hidrógeno a la derecha, estaríamos hablando de la configuración opuesta, o sea, del enantiómero. Entonces, esta es una manera bastante más... bueno, uno siempre prefiere la disposición espacial, pero también depende mucho de la capacidad imaginativa que tengamos los seres humanos. No todos tenemos la capacidad de ver también este tipo de imágenes. Es más fácil acá. Ya, entonces Fischer creó este sistema. Entonces aquí estamos dibujando uno de los enantiómeros del 2-clorobutano. Está el otro, que no está dibujado, según la proyección de Fischer. Pero si estuviera dibujado, el cloro amarillito estaría hacia la izquierda y el hidrógeno hacia la derecha. Bueno, y aquí básicamente les muestro fíjense, y quiero que miren el compuesto en esta configuración, porque uno puede dibujar la proyección de Fischer, para todos los carbonos. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. Este carbono, hablemos del carbono 1, este carbono que está abajo, ¿es simétrico o asimétrico? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Simétrico? Es simétrico porque tiene 3 sustituyentes iguales. Por lo tanto, este carbono no puede generar enantiomería. Este carbono
el carbono 2 es asimétrico, tiene 4 sustituyentes diferentes, el hidrógeno, el cloro, este grupo metilo y este otro grupo grande que está acá, 4 sustituyentes diferentes. Tomamos toda la molécula, o sea, estos 2 carbonos los estamos considerando como sustituyentes. ¿Ya? Ahora, el carbono 3, según ustedes, ¿es simétrico o asimétrico? Simétrico. Es simétrico porque tiene 2 sustituyentes iguales, hidrógeno. Por lo tanto, este carbono no puede generar, si miramos solo ese carbono, este carbono no puede generar una imagen especular o un enantiómero, donde tengamos distinta distribución. Y el carbono del metilo, finalmente, el que está en el extremo, también es simétrico, ¿ya? Entonces, cuando hay simetría, desaparece, por lo menos, la enantiomería. Pero no necesariamente el hecho de que se puedan generar diastereoisómeros. Entonces, quiero que guarden en su cabeza esta idea. La idea de que vamos a analizar ciertos compuestos que tienen varios átomos de carbono. O sea, no vamos a estar analizando un solo átomo de carbono en relación a esta capacidad de generar compuestos que sean imágenes especulares, por lo tanto enantioméricos. Con esto, ¿Profe? sí, dime. Disculpa que lo interrumpa, pero tengo una pregunta. Que la proyección vertical significa que están en el mismo plano o que necesariamente están en el plano de atrás de la hoja. Buena pregunta. En este caso, sí, eso no lo insistí. El eje vertical indica que los sustituyentes están delante del plano. ¿Ya? Y este eje horizontal indica que estos sustituyentes están detrás del plano. Eso es lo que está indicando con respecto a este carbono. Si después estamos analizando este carbono de manera específica, la cosa cambia. Pero estamos viendo cómo Fischer dibuja estos compuestos en base a estas líneas horizontales y verticales. ¿Ya? ¿Te quedó claro? Sí, sí. Gracias. Miren, aquí tenemos un compuesto de naturaleza orgánica que tiene 2 átomos de carbono y en los extremos 2 grupos metilo. Y si ustedes se dan cuenta, se puede generar este tipo, este compuesto tiene este tipo de isómero, estereoisómero, donde los grupos X e Y están dibujados al lado contrario, o están puestos al lado contrario. Por lo tanto, las configuraciones de cada uno de estos carbonos, este carbono con respecto a este carbono, es diferente, es la opuesta. Este carbono genera un enantiómero en este carbono. Y este otro carbono también genera una imagen especular en este otro carbono. Y esta cosa de dibujarlos a la derecha y a la izquierda no es una cosa trivial. Estamos cambiando la configuración cuando ponemos estos sustituyentes X e Y a la derecha y a la izquierda. Es muy importante que ustedes capten esa idea, porque si no se pierde todo el sentido de lo que estamos hablando. Como estos carbonos son imágenes especulares, como este compuesto es, es una imagen especular perfecta de estos 2 son enantiómeros, ¿ya? Pero ustedes pueden, por una cuestión de probabilidad, ya se les voy a mostrar, dibujar 2 estereoisómeros más de este compuesto. O sea, este compuesto tiene 4 estereoisómeros. Y estos 2 que les dibujé ahora, también son enantiómeros, porque tienen configuraciones opuestas. Aquí, este carbono es la imagen especular de este, y este otro carbono es la imagen especular de este otro. Esto todavía no alcanza a ser proyección de Fischer, tendríamos que haber puesto las líneas,
pero la idea es que ustedes traten de mirar un poquito cómo están orientados los distintos sustituyentes. Pero esto se resuelve fácilmente si ustedes aceptan que el X a la derecha y el X a la izquierda representan configuraciones opuestas, y que el X a la izquierda y el X a la izquierda acá representan que tienen la misma configuración, o sea, la disposición espacial para este carbono es la misma. Ahora, esto implica, y aquí es donde voy, o lo que me interesa, lo que más me interesa, es que este y este no son imágenes especulares entre sí. Los dos tienen carbonos asimétricos, perfecto, pero no son imágenes especulares. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este carbono tiene su imagen especular en este carbono, este no, es el mismo. Por lo tanto, aquí no se genera aquí no hay enantiomerismo. Para este carbono no hay un enantiomerismo. Por lo tanto, estos ya no son enantiómeros, porque no son imágenes especulares, porque tienen dos carbonos con distinta configuración. ¿Cómo se llaman? Diasterisómeros. Y todos los que yo les estoy indicando aquí son diasterisómeros. Y son diasterisómeros aquellos que no son imágenes especulares. Entonces, para este tipo de compuestos orgánicos con dos carbonos asimétricos, podemos generar hasta 4 distintos estereoisómeros, de los cuales 2 de ellos son enantiómeros, este y este, y el resto son todos diasterisómeros. Hay una regla matemática que dice que para calcular el número total de isómeros ópticos o estereoisómeros, ustedes toman el número de carbonos asimétricos, o mejor dicho, toman el número 2 y lo elevan al número de carbonos asimétricos. ¿Cuántos carbonos asimétricos hay acá? Hay 2. 2 por 2, 4. Si tuvieran 3 carbonos asimétricos, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Podrían generar 8 estereoisómeros, de los cuales algunos de ellos van a ser enantiómeros y otros van a ser diasterisómeros. Pregunta, ¿se entiende esto sí o no? Porque si no entienden esto, todo el resto se pierde en el vacío del espacio. ¿Entienden esto sí o no? Sí, profe, se entiende súper. Ya. ¿Los demás también? ¿Los que callaron? Sí, profe, se entiende súper bien. Sí, profe. Ya. Entonces, ahora fíjense que cuando uno tiene 2 carbonos asimétricos, uno podría generar una manera de denominarlos, de nombrarlos, según cómo están distribuidos los sustituyentes en el espacio en torno a este carbono o en torno a este otro carbono. Y existen, para esto existe la llamada nomenclatura R y S, que es la configuración absoluta de cada carbono. Pero yo no les voy a pasar la nomenclatura R y S porque no la van a usar, realmente no la van a usar en bioquímica. Y como estamos con los tiempos justos, nos estamos poniendo utilitarios. Sí vamos a utilizar un sistema de denominación que surgió también a fines del siglo XIX en Alemania, que se llama configuración relativa de carbonos asimétricos o quirales. Y en este análisis vamos a mirar la configuración de un solo carbono, y el resto lo vamos a dar por visto. ¿Qué significa esto? Entonces, la configuración relativa se define como la configuración de una molécula en relación a la de otra molécula escogida arbitrariamente como referencia. Y la molécula que se escogió arbitrariamente como referencia es el gliceraldehído. El gliceraldehído.
Entonces, fíjense que el gliceraldehído tiene un solo carbono asimétrico. Este no es asimétrico, este es simétrico, y este también es simétrico porque tiene dos sustituyentes iguales. Y este es simétrico porque tiene un doble enlace. Y el doble enlace rompe los criterios de asimetría, genera simetría. Por lo tanto, tenemos un carbono, por lo que podríamos generar dos estereoisómeros. 2 a la 1 es 2. Ahora, este es enantiómero de este. Los dos son imágenes especulares no superponibles. Una configuración la denotamos escribiendo el OH hacia la derecha. Y la otra configuración la denotamos escribiendo el OH hacia la izquierda. Entonces, a este compuesto va a ser nuestra referencia. Y ahora, por favor, les voy a pedir que me escuchen atentamente a lo que voy a decir. Arbitrariamente, al que tenga el OH hacia la derecha, le vamos a poner D-gliceraldehído. Y arbitrariamente, al que tiene el OH hacia la izquierda, le vamos a poner L-gliceraldehído. Pero ese L y esa D mayúscula no significa que el compuesto sea dextrógiro o que el compuesto sea levógiro. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la disposición de los sustituyentes en torno al carbono. Este va a ser D y este va a ser L. Significa que el D define esta distribución de sustituyentes en torno al carbono. Significa que el L define esta distribución de sustituyentes en torno a este carbono asimétrico, lo que genera el enantiómero. Ahora, en este caso, es casualidad, el D-gliceraldehído es dextro y el L-gliceraldehído es levo, pero existen muchos casos donde los D son levo y los L son dextro. Así que la rotación específica no está definida por esta letra mayúscula D o L mayúscula, ¿ya? No confundir esta disposición con el hecho de que este sea dextro o que este sea levo. En este caso coincidió que el D sea dextro, pero este D no es por dextro, es por la conformación. Podría el D-gliceraldehído haber sido levo y podría haber sido el L-gliceraldehído perfectamente dextro, ¿ya? Levo y dextro definen solamente esta propiedad de desviar el plano de la luz polarizada. Claro, está relacionada con la conformación de los sustituyentes, pero no siempre un D mayúscula va a ser dextro y no siempre un L mayúscula va a ser un levo. ¿Se entiende esto, sí o no? Sí, profe. Sí. Ya. Pero resulta que este D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído son compuestos de referencia, ¿no es cierto? Aquí les puse yo, uno es el dextro y el otro es el L, el levógiro. Fíjense que ambos tienen el mismo punto de fusión, ambos tienen la misma densidad, solo que uno desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha, o sea, es levo, y el otro desvía el plano de la luz polarizada exactamente en el mismo valor absoluto, pero hacia la izquierda, lo que se escribe como menos. Entonces, menos es izquierda, más es derecha, en el sentido de desviar la luz polarizada. Y aquí les muestro yo es básicamente lo mismo. Quise yo mostrarles el gliceraldehído representado. Fíjense que aquí están los 4 sustituyentes. El carbono quiral obviamente tiene hibridación sp3. Lo mismo, pasa lo mismo en los dos
en los dos estereoisómeros, y la diferencia va a estar dada simplemente por la capacidad, por la capacidad que tiene uno y otro de desviar la luz polarizada en sentidos contrarios. Bien. Entonces, fíjense que aquí tenemos el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Y les voy a complicar la situación porque este es nuestro patrón de comparación. ¿Y con qué lo voy a comparar? Con la glucosa. Con la glucosa. Tenemos dos formas de glucosa. La D-glucosa y la L-glucosa. Yo no sé, no me acuerdo si la D-glucosa es levo o dextro, pero no me preocupa. Tampoco me acuerdo si la L-glucosa es dextro o levo, pero tampoco me preocupa. Lo que me importa es que ustedes van a mirar en esta molécula. A ver, hablemos un poquito de la molécula. Tiene 6 átomos de carbono. Es una hexosa. Pertenece a la familia de las azúcares con 6 átomos de carbono que tienen un grupo aldehído en posición 1. ¿Ya? Y fíjense que las azúcares son polialcoholes. Cada uno de estos carbonos tiene un OH. Uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. ¿Qué indica esto? Esto indica la configuración de cada uno de los carbonos, pero no nos vamos a preocupar de la configuración de los primeros 3 carbonos. Nos vamos a preocupar solo de la configuración del penúltimo carbono. Y la D-glucosa tiene la misma configuración en el penúltimo carbono que el D-gliceraldehído. Por eso a esta la llamamos D-glucosa. Y en cuanto al L-gliceraldehído, la L-glucosa tiene la misma configuración en el penúltimo carbono que el L-gliceraldehído. Ahora, voy a insistir en algo. Cada uno de estos carbonos, con el OH hacia la derecha o hacia la izquierda, indica una configuración. Estos dos compuestos son enantiómeros. ¿Por qué? Porque los 4 carbonos asimétricos tienen configuraciones opuestas. Este carbono tiene esta configuración y el otro carbono de la L-glucosa tiene la configuración opuesta. Lo mismo pasa con el 2, con el 3 y con el 4. Perdón, con el 2, el 3, con el 2, el 3, el 4 y el 5. Sin embargo, nos fijamos en el penúltimo carbono. Entonces, el próximo año, cuando ustedes vean en su curso de bioquímica y les pasen las estructuras de los carbohidratos, algo de esto les van a mencionar. De hecho, fíjense que nosotros podemos metabolizar solamente una de estas dos formas de la glucosa. Podemos metabolizar, oxidar para obtener energía, la D-glucosa. La L-glucosa no la podemos oxidar. Con los aminoácidos pasa algo similar, solo que nosotros podemos metabolizar los L-aminoácidos y no los D-aminoácidos. Entonces, esto es importante porque en bioquímica lo van a mirar y tiene mucha importancia desde el punto de vista biológico, ¿ya? Tiene mucha importancia desde el punto de vista biológico. Fíjense que aquí les muestro cuántos carbonos asimétricos tenemos acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 20. ¿Cuántos carbonos asimétricos tenemos acá? 4. 4. Por lo tanto, ¿cuántos estereoisómeros podemos generar? 2 por 2 por 2 por 2. 16. 16. De los cuales 8 y 8 son imágenes especulares, son enantiómeros. Aquí está
Por aquí está la glucosa, la D-glucosa y la L-glucosa. Pero fíjense que como cambia la configuración de los carbonos en cada uno de estos estereoisómeros, también cambia el nombre y cambia ciertas propiedades que tengan estas azúcares, propiedades químicas que tengan estas azúcares, sobre todo en cuanto a su capacidad de metabolizar. 8 de ellas son enantiómeros y el resto son todos diastereoisómeros. La D-alosa es diastereoisómero de la D-manosa, pero también es diastereoisómero de la L-glucosa, ¿ya? Entonces aquí ustedes podrían jugar y definir cuáles son enantiómeros y cuáles son diastereoisómeros. Aquí ya les está respondida la mitad de la pregunta. Estos 8 son enantiómeros de estos 8, porque tienen cada uno de los carbonos en sus configuraciones opuestas. Y bueno, las hexosas son muy importantes, tienen importancia biológica. Nosotros podemos no solo oxidar de glucosa, hay algunas otras azúcares que no están mostradas aquí que también se pueden oxidar, pero esa es otra historia. Se pueden convertir en glucosa y pueden ser oxidadas. Bien, fíjense que este es un compuesto que tiene, ¿por qué se lo muestro? Porque es interesante, fíjense que este carbono y este otro carbono es enantiomérico. Los otros no nos importan mucho porque son simétricos. Por lo tanto, la forma que está puesta acá como, y este carbono es el que está unido a este grupo, el grupo de la fenilalanina en este caso. Fíjense que este carbono genera estereoisomería. Ustedes podrían después mirar qué otro carbono genera estereoisomería. Sería interesante. Bueno, les voy a dar la respuesta. Este otro carbono también puede generar estereoisomería. Pero este carbono es L y este otro carbono es D. Y fíjense que una molécula es dulce al sabor cuando ustedes la prueban y la otra es amarga. Y esta cosa es súper interesante porque una es dulce y la otra es amarga. Porque varían en la configuración de este carbono. Y esto crea una diferencia que tiene importancia biológica. Por lo tanto, de lo que yo les estoy hablando es importante porque realmente en biología, en bioquímica, en fisiología, puede generar diferencias. Bien. La isomería cis-trans, que también se incluye dentro de los diestereoisómeros, genera isomería geométrica, y de esto voy a hablar muy brevemente. En realidad, fíjense que aquí tenemos los diestereoisómeros y fíjense que los isómeros cis y trans son isómeros geométricos, son estereoisómeros, porque ustedes van a generar distintos isómeros dependiendo de la configuración, pero en este caso específico, la generación de un doble enlace es importante, porque el doble enlace fija la configuración de los sustituyentes en torno a los dos carbonos. Entonces, dependiendo de cómo están estos sustituyentes, uno puede hablar de forma cis y trans en forma simple. Aquí tenemos el ácido maleico, que es cis porque tiene los dos grupos carboxilos al mismo lado, los dos hidrógenos al mismo lado, y el ácido fumárico, que tiene los dos grupos carboxilos en distintos lados del plano, del doble enlace, y los hidrógenos también en distintos lados. Esta es una forma muy simplista de denominar o de nombrar a estos compuestos que se forman cuando ustedes tienen dobles enlaces. Porque cuando
4 sustituyentes distintos, ahí ya no es fácil, ahí ya no pueden hablar cis y trans. Y para eso existe otra manera, que tampoco vamos a ver en clase, de denominar o de nombrar de qué tipo de isómeros estamos hablando. Y esa es la nomenclatura E y Z para isomería cis-trans. Nosotros nos vamos a quedar con lo más simplecito. Si ustedes ven unas cosas así en una prueba, la van a llamar cis, y si ven una cosa así en una prueba, lo vamos a llamar trans, pero no lo vamos a complicar más. Ya, esto también tiene importancia en una función tan importante como la vista. La retina tiene este compuesto, y fíjense que cuando la luz incida sobre este compuesto, la configuración cambia de cis a trans, y esto dispara una cascada de señales que les permite a ustedes ver. Claro, esto explicado de manera muy, muy simple, porque me estoy refiriendo solo a esta molécula. Esta molécula ustedes la van a encontrar en un pigmento dentro de la retina que se llama rodopsina. Y la rodopsina es a donde incide la luz, y lo que hace básicamente es producir un cambio conformacional en este receptor, la rodopsina, y aquí se va a disparar una respuesta fisiológica, que probablemente los fisiólogos se las pueden explicar mucho mejor que yo, aunque algo yo de esto alcancé a ver porque trabajé algún tiempo con proteína G. Estos receptores están acoplados a proteína G, y es la activación de estas cascadas de señales lo que a la larga a ustedes les permite convertir el estímulo visual en una imagen, dicho de manera extraordinariamente simple, eso sí. ¿Ya? Profe, Dime. tengo una duda con respecto al cis y al trans, que también he visto que se habla de E y Z. Ya hablé de eso. ¿Y cuál es la diferencia entre el E y Z, perdón, con el cis ¿Me trans? escuchaste? A ver, ¿algún No, compañero le puede explicar o no me entendieron esto? Está bien tu pregunta. ¿Qué les dije yo? Que esta o es sea, una manera... buscando en internet, vi A ver, que el E y el Z se pero utilizaba escuchen, para pero radicales escuchen. diferentes, ¿o no? Aquí tenemos dos sustituyentes iguales, por lo tanto es muy fácil definir si están en posición cis o en posición trans. Los términos cis y trans son una manera muy simple de denominar o de nombrar este tipo de isomería. Pero yo les dije, cuando ustedes tienen 4 sustituyentes distintos, por ejemplo, se utiliza otro sistema que no vamos a pasar en clase. No sé si me escuchaste, todo eso lo dije, acabo de decirlo, que es la nomenclatura E y Z. Ah, muchas No, gracias, no escuché. no me escuchaste. Disculpe, No me muchas pidas gracias. perdón, pero sí, uno se distrae en clase, está bien. Ya, los demás entienden esto de que no vamos a usar la nomenclatura E y Z para hablar de este tipo de isomería, ¿sí o no? Sí, profe. Ya. Y les dije más, que de pedirles en el certamen o el examen que me definan cuál es cis y cuál es trans, la cosa va a ser muy, muy simple, va a ser como esta. Pero no les voy a poner 4 sustituyentes distintos. ¿Ya? Porque no me interesa por ahora, porque eso en bioquímica no lo van a ver realmente. No lo van a ver. A lo más van a ver isomería cis-trans, no necesariamente la denominación EZ. Bien, y vamos a terminar con esta última parte que se refiere a los conformeros o isómeros conformacionales. ¿Y qué son conformeros?
son simplemente distintos arreglos de átomos que resultan de la rotación del enlace simple, carbono-carbono, y de la flexibilidad de los ángulos de enlace. Esto lo tendría que haber puesto más atrás, pero fíjense que cuando ustedes tienen átomos de carbono unidos por enlace simple, este carbono puede rotar con respecto a este otro carbono. Ambos pueden rotar en 360 grados. Entonces, si uno toma como referencia un carbono, podría generar infinitos conformeros dependiendo del ángulo de rotación de los enlaces de este carbono con respecto a este otro carbono. Y aquí les muestro yo el etano. Y aprovecho para mostrarles que cuando uno habla de conformeros, puede utilizar distintas representaciones. Una es la perspectiva. Fíjense que aquí tenemos dos conformeros. ¿Por qué? Porque ambos carbonos presentan como un carbono, perdón, rota con respecto al otro, resulta que los sustituyentes se mueven. Entonces aquí tenemos los dos hidrógenos hacia abajo y aquí tenemos los dos hidrógenos hacia arriba del carbono 2 con respecto al carbono 1. Entonces aquí tenemos dos conformeros. Existe otra manera de representarlos, que es la estructura de Caballete, que alguno de ustedes pudo haber visto en el colegio. Y finalmente, la proyección de Newman, que a mí me gusta bastante porque permite mirar cómo están los sustituyentes, cómo están rotados los sustituyentes del carbono 1 y del carbono 2 directamente. ¿Ya? Ahora, como esto implica la rotación de un enlace simple, ustedes pueden generar infinitos conformeros. Y estas son solo dos representaciones o dos conformeros de esos infinitos conformeros. Esa es la conformación eclipsada y esta es la conformación alternada. Y la conformación alternada normalmente corresponde a la conformación más estable y la eclipsada es la menos estable. Por lo tanto, dentro de las distintas conformaciones, probablemente ustedes van a tener que estos dos átomos de carbono van a tener mayor probabilidad de mostrar la conformación alternada que la conformación eclipsada. Y aquí se muestra en este diagrama de energía, básicamente cómo cambia la estabilidad de estos distintos conformeros. A medida que van rotando, ustedes pueden ir midiendo la energía potencial, y fíjense que el mínimo ustedes lo van a lograr siempre con la conformación alternada, y el máximo con la conformación eclipsada. O sea, de estos conformeros que ustedes pueden generar, la más estable es la alternada, y la menos probable y menos estable es la eclipsada. Obviamente, la capacidad de rotar de estos dos carbonos va a estar dada por la temperatura. Ustedes, cambios de la temperatura van a implicar rotaciones de un carbono con respecto al otro carbono. Y esto genera lo llamado rotámero. El término rotámero se indica que ustedes pueden, modificando los ángulos de los sustituyentes debido a la rotación de los carbonos en torno al enlace simple, pueden generar distintas conformaciones. Punto. Fíjense que, y aprovecho, y con esto ya voy a terminar, me pasé un poquito, pero con esto termino. Fíjense que cuando ustedes tienen ciclos, y aquí les muestro la glucosa, cuando ustedes tienen un compuesto cíclico como el de la glucosa, los ciclos, a pesar de que cada uno de estos carbonos tienen hibridación sp3, determina la aparición de dos tipos de conformeros, en este caso. La conformación silla y la conformación bote.
Fíjense que la conformación, en ambas conformaciones la hibridación es la misma, pero ¿en qué difiere la forma silla de la forma bote? Precisamente si este grupo, el carbono OH hidrógeno, quedó con respecto a este otro carbono o al oxígeno, que también tiene hibridación sp3, hacia abajo o hacia arriba de un plano hipotético que generamos en torno al ciclo. Si este ciclo está en un plano, ya ven ustedes de que los carbonos no están necesariamente en un plano, pero si aquí ustedes definen un plano, resulta que ustedes pueden encontrar este carbono hacia abajo del plano y en esta conformación, este carbono con sus sustituyentes hacia arriba del plano. Esta es la forma de bote. La más estable normalmente es la forma de silla, más que la forma de bote. Y ustedes pueden ver lo mismo en el ciclo hexano, que probablemente para ustedes es más familiar. Fíjense que el ciclo hexano, también en el ciclo hexano también vamos a encontrar este tipo de conformación de bote, donde tenemos que, por ejemplo, este carbono 1 y este carbono 4 se encuentran por encima de este plano hipotético, y en la conformación de silla, este carbono 1 y este carbono 4 se encuentran uno arriba del plano y el otro abajo del plano. Y eso sería todo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, yo tengo otra duda, pero Dime. más del principio de la clase, no sé si lo habré escuchado o no, pero en la isomería estructural, ¿cómo puedo saber el número de isómeros que tiene? No sé, con un grupo funcional, Hay o unas eso reglas. es ya memoria. No, hay unas reglas por ahí. Pero yo en este momento no me acuerdo. Tu pregunta yo creo que se refiere a lo estructural, a esto. ¿Cuántos podrían generar ustedes? Sí, sí. A mí me acuerdo siempre, en la primera prueba de química orgánica, y las hacíamos escritas, no con selección múltiple en la Facultad de Química y Farmacia, me dieron una fórmula global y me pidieron escribir, dibujar un montón de isómeros, 6 o 7 isómeros. Me parece que eran 6. Y en ese caso te los estaban pidiendo todo. Más que memoria es imaginación. Más que memoria es imaginación. Pero yo no les voy a hacer ese tipo de preguntas, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, todo bien. Qué bueno. Bien, chiquillos, voy a ser bien franco con ustedes. Yo no les voy a preguntar nada de esto en el certamen de mañana. Pero me interesa que no lo voten, no lo oculten en el baúl, en un baúl por ahí, sino que ténganlo presente, sobre todo, lo que se refiere a lo que son enantiómeros, los que son diastereoisómeros y la configuración D y L. Que algo les suene por lo menos el próximo año cuando tengan bioquímica y les hablen de L aminoácidos, de D aminoácidos, que algo les suene. ¿Ya? Ya, pues si no tienen más Ya, dudas, perfecto, profe. si no tienen más dudas, se acabó. Profe. Se acabó. Dime.
¿Puedo hablar algo con usted pequeño después de esto? Ya, De los controles chiquititos, por favor. a ver, si es, con respecto a los grupos de Pablo, les prometo que voy a tratar de tener las pruebas corregidas mañana. ¿Ya? No, si No soy de quiero su grupo, es por otra cosa. Ya la Ah, subí ya, igual. entonces un problema local. Ya, dime. Ya, entonces, que les vaya bien, chiquillos. Yo paro de grabar. Este, fue un agrado trabajar con ustedes. Ya estamos terminando el curso. En la próxima semana tendríamos las pruebas recuperativas de seminario y el 24 sería el examen de primera oportunidad. Ya pues, chiquillos. Nos vemos. Entonces, Chao, paré de profe. grabar.